Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. En el ámbito internacional nos acompaña Gastón Rosa, quien nos hablará del cuento La niña que no veía y su presentación en México, así que vamos con Geraldina y Gastón a esta conversación. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Gastón Rosa, escritor. Hola. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por recibirme, muy bien. Aquí estamos llegando a Ciudad de México. Sí, ¿de dónde nos visitas? De Uruguay, vivo en Chile, Ajá. soy uruguayo. Muy bien. Y bueno, aquí llegué. ¿Y aquí llegaste? ¿A qué viniste a México? Vine a presentar el cuento infantil sobre una niña. Ajá. Transgénero. Sí. Y la idea es generar también una instancia con referentes locales, un conversatorio a la vez que hacemos la presentación. Muy bien. Y también mover un poco el principal problema de la infancia transgénero, la invisibilización. Sí. Así que claro. Quizás también como ayudar un poco, aportar a que se vea esta realidad que existe y que necesita también de apoyo de todos, de los medios, de la cultura y de la sociedad. Por supuesto, que es lo que hemos estado justo diciendo durante todo el programa, ¿no? Esta cuestión de la visibilización. Y sí. qué mejor manera que visibilizarlo a través de un cuento para niños. ¿Por qué te decidiste a escribir un cuento para niños? Mi idea igual, tenía la idea de hacer una especie de colección de diversidad infantil, donde abordar diferentes temas. En su momento en Uruguay lancé un cuento sobre un niño con síndrome de Down, donde la inclusión pasaba porque nunca se hablaba de la etiqueta síndrome de Down, sino simplemente era un cuento donde había un niño con esa característica. Y en este caso tampoco el cuento habla nunca de una niña transgénero. Igual, exacto, sí. Sino que es una niña que le pasan cosas en la sociedad. Sí. Por ejemplo, que el profesor siempre la pone con los varones, que su tía le regala autitos, que está bien, pero solamente autitos. Entonces como que Martina no va entendiendo mucho qué es lo que pasa. Sí. La idea es que quien lee también empatice con esa realidad de Martina, que no se plantee como un niño que quiere ser niña. No, Martina es una niña. Y esta es la realidad. Sí, ese es un cuento precioso que justo te va llevando de la mano a la realidad de Martina, ¿no? Sí. A la realidad, hasta que su papá le dice Martín y ella dice, oye, claro. Y ahí por primera vez el lector se da cuenta de cómo es un poco el planteo de esta historia. Claro. Y entiende quizás lo que es una infancia trans y el proceso por el que tienen que pasar. Claro. Que te entienda la familia, son niños y niñas que están en desarrollo. Sí. También como la autoestima juega mucho en eso. Y tienen que hacer que los entienda su familia, luego los centros educativos, la salud, todo es un cuesta arriba, digamos. Sí, todo y eso no está bien. Todo este proceso, digamos, en el que Martina, para continuar con el cuento en específico y hablar del tema más grande, ¿no? Pero cómo Martina se va sintiendo aislada y deja de entender, se siente como fuera de la sociedad. Y una vez que lo entiende su familia, lo entienden sus maestros, lo entiende el director de la escuela, lo entienden sus amigos, Martina se integra, ¿no? O sea, no lo dice el cuento de esa manera textual, Martina se integra, pero esa es la percepción que me dio cuando lo leí, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar en la sociedad. En realidad lo que está pasando con estos niños y niñas es que los expulsamos. Y eso genera, por ejemplo, que tenemos una expectativa de vida de adultos trans de 35 a 40 años en Latinoamérica. Y eso es porque los expulsamos del sistema educativo, de las familias, del ámbito laboral, o sea, no hay posibilidades. Claro. Y eso creo que es lo que tenemos que reparar. Por supuesto. Y pues es una manera preciosa, la verdad que te felicito mucho, porque justo antes de que empezáramos el corte estaba yo diciendo lo complicado que es encontrar este tipo de historias, muchas veces latinoamericanas, en las librerías, ¿no? Y luego estamos en debe también con generar contenidos y también a facilitar el acceso a personas trans, a que también lleguen a los medios, que escriban, que accedan a la cultura, al trabajo. Claro. También, por ahí creo que también se fortalece esto de visibilizar. Por supuesto. Realidad. Y dime, El cuento también lo empiezo a hacer porque en Uruguay, tanto en Uruguay como en Chile, se estaba discutiendo la ley trans, una segunda ley en Uruguay y una primera ley en Chile. Y justamente la infancia era el punto que de repente hablas con alguien y dices, sí, estoy de acuerdo, pero la infancia no. En realidad las personas trans son trans desde siempre. La identidad de una persona no cambia, simplemente se pausa quizás para eso, para que no te expulsen de tu familia, para poder seguir estudiando. Pero la idea era contribuir un poco a lo político desde ahí. Claro, no, por supuesto. Muchas veces sucede que con estos temas de identidad de género, de expresión de género, con el tema intersex, es como, bueno, sí, los adultos, pero los niños
los niños no. Y por ahí ¿no? hay que empezar, en realidad. Y exacto, porque justamente ahí es donde viene toda, primero, la educación, por un lado, de las personas que están a su alrededor y la sensibilización de sus familias y la inclusión y el respeto, ¿no? A la autonomía de los niños y de las niñas. En eso el cuento también, como está explicado como para niños, de repente para adultos que no están mucho en el tema, también es una buena entrada, un buen inicio para empatizar. Creo que nos falta eso como sociedad, empatizar con este tema y con cualquier diferencia, ¿verdad? Por supuesto. Oye, ¿y este libro lo vienes a presentar a México? Sí. ¿En dónde? Lo vamos a presentar en el Centro Cultural de España, el sábado de 27 de la tarde, y luego lo vamos a presentar en el Museo de la Memoria y Tolerancia el 1 de noviembre, también a la tarde. Y lo bueno también es que hay referentes locales muy importantes, y vamos a estar hablando de derecho, de salud, de familia. Sí. Y bueno, creo que es una buena oportunidad también para empezar a mover un poco lo que es el tema. Claro. Y también la idea de llegar a los medios. Claro. Y bueno, y visibilizar también. Por supuesto. Oye, ¿y qué otros libros tienes ya en esta colección? Zapatos cambiados, es este otro cuento que te comentaba, que es un niño con síndrome de Down. Sí. Y bueno, la idea es seguir con temas y también... Sí. Como mirando un poco de costado de lo político también, que me interesa como de alguna manera incidir desde otro lugar en estos debates. Sí. En realidad viene un poco por ahí también todo. Por supuesto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la presentación de este hermosísimo cuento y pues ojalá que nos visites pronto con más libros de esta colección, porque la verdad me parece valiosísima y una contribución muy, muy, muy importante a la inclusión. Entonces vamos ahora con Yasmín y muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y recuerdo que mañana tiene una cita con nosotros aquí en el Ombligo de la Luna. Muy buenas noches, hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.